RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal. Aquí con ustedes en la mesa de RR Noticias. Bienvenido, Fernando. Gracias, muy buenos días, estimado Ángel. Encantado siempre de recibirte. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Porque mira que hay temas en la agenda pública. Pues mira, hay muchos temas, pero el tema de los temas tiene que ver con el Frente Amplio por México. Hasta que se nos va a hacer hablar de la oposición. Hasta que se nos va a hacer hablar de la oposición, estimado Ángel. La verdad es que les habían arrebatado toda la atención mediática durante varias semanas, incluso meses, las corcholatas de Morena a todos los partidos y asociaciones de la sociedad civil. Y bueno, hace unos días con este anuncio ya de la constitución del Frente Amplio por México, de entrada dan señales de vida, ¿no? Salen de ese pasmo en el que se encontraban y parece que eso es positivo, no porque le vayas a uno o a otro, pero es positivo en la democracia que existan condiciones iguales en la competencia, ¿no? Entonces, que mediáticamente aparezca este frente es bueno, ¿no? A veces, Ángel, nos clavamos tanto en lo cotidiano que dejamos de apreciar la dimensión de lo que se viene. Y creo que vale la pena recordarlo. El próximo año se van a elegir más de 1,600 cargos en este país. Obviamente el más importante, pues por la relevancia que tiene, porque somos un régimen presidencialista, es el del presidente de la República. Pero además se eligen 9 gobernaturas. 9 gobernaturas. Y si me permites, nada más para tenerlas presentes, Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Estados importantes también, ¿no? Con y además, buena presencia en el padrón a nivel nacional también, ¿eh? Exactamente, ¿no? Cargados hacia el centro sureste, pero 9 entidades. Se renueva el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, el Senado de la República, que ya dejando de lado pluris y de mayoría son 500 diputados, 128 senadores, y además, fíjate, 1,580 alcaldías. 16 en la alcaldía secciones en la Ciudad de México y 24 juntas municipales, ¿no? Estas figuras que existen en algunas entidades, ¿no? Es un mundo de cargos. Por supuesto. Y entonces la primera pregunta que nos hacemos es, ¿aparece el Frente Amplio por México? Ha sido un ejercicio muy complejo. Sin duda, lo hemos visto. No ha sido fácil para los partidos y para quienes juegan con las camisetas estas de la sociedad civil lograr este acuerdo. Hay quien ha criticado que está muy rebuscado el método. Bueno, pues cuando hay tantos jugadores, tienes que llegar a algo así, ¿no? Y cuando tantos cocineros le meten mano al guiso, pues también. Exacto, como bien dicen, ¿no? ¿Qué es un camello? Pues es un caballo diseñado por un comité, ¿no? Igual aquí pasó en este proceso. Entonces, evidentemente hay de chile, de dulce y de manteca. Unos le pusieron una cosa, a otros le pusieron otra, etcétera, etcétera. Y entonces vemos este proceso. Pero creo que tiene sus ventajas, pero también tiene sus áreas de riesgo, porque lo quisieron barnizar de ser un evento ciudadano, pero en realidad volvemos a decisiones populares. Y ahí estamos, Ángel, tú le acabas de dar exactamente al clavo. El tema aquí es, hay cosas incompatibles. Voy a poner un ejemplo que parece absurdo. ¿Se pudiera generar un sindicato de obreros y patrones al mismo tiempo? Pues difícilmente, Pues ¿no? estaría complicado. Entonces, tenemos partidos políticos que han perdido la conexión ciudadana y tenemos ciudadanos que han perdido el interés político. ¿Cómo amalgamar estas dos circunstancias? Parece muy complejo. ¿Cómo le hacemos para que los partidos se ciudadanicen y cómo le hacemos para que la ciudadanía se politice? Ya tuvimos una primera experiencia que parecía exitosa al principio y después acreditó que no lo era, que fueron las candidaturas independientes. La novedad de las candidaturas independientes llevó incluso a que una entidad como Nuevo León, importantísima para la vida política, económica, cultural y social de este país, fuera ganada por un candidato independiente, por Jaime Rodríguez el Bronco. Lamentablemente el gobierno no tuvo o no generó los resultados que las expectativas habían provocado y la gente le perdió fe a las candidaturas independientes. Se vio además que es muy difícil en un sistema en el que el monopolio político lo tuvieron los partidos durante tantas décadas, que se pueda sustituir
las formas ya creadas, ¿no? O sea, tú puedes llegar a la gobernatura como llegó Jaime Rodríguez, pero si no tienes una mayoría congresional en el Congreso local, es muy difícil gobernar. Y pregúntenle a Samuel García, tortura, ¿no? Claro. Que está sufriendo un poco lo mismo, ¿no? Aunque él no llega por candidatura independiente, sí llega como una opción novedosa de Movimiento Pero Ciudadano. es convertirse en rehén del Congreso y que te amarren las manos porque no puedes hacer nada. Y los fiscales independientes, y en fin, ¿no? Se vuelve muy complicado gobernar en un país como México si quien está al frente o es titular del Ejecutivo, sea federal o sea estatal, no tiene una presencia mayoritaria en el Parlamento de que se trate, Congreso local o Congreso de la Unión, y no tienes un soporte político un soporte político de un partido que puede movilizar, ¿no? Cierto. Entonces, bueno, a partir de entonces, pues dejaron de tener importancia las candidaturas independientes. Al final, en las vencidas que se echaron, el sistema de partidos contra las candidaturas independientes, ganó el sistema de partidos. Hoy estamos viendo un poco lo mismo, ¿no? En esta lucha en la que todavía hace algunos meses los principales representantes de la sociedad civil abiertamente decían, y ni crean los partidos, que es más, si ellos quieren se suben con nosotros, pues ya vimos que no. Pues no. Que al final los que van a partir el queso van a ser las dirigencias de los partidos políticos, y eso ha generado, por un lado, decepción y preocupación. Lili Telles dice, pues yo ya no juego, etcétera. Los integrantes del consejo, varios de los integrantes de este consejo que iba a Sergio organizar Aguayo, la elección Leonardo interna, Valdés. ahí está, ex consejeros, gente de la academia, gente muy respetada que dijeron, oye, no, y yo decía ayer y reitero la frase, es un poco con sorna, pero ustedes me entenderán, pues me prometiste que me invitabas a tu casa a ver Netflix y terminamos viendo Amazon. Claro, o sea, es un poco lo mismo. Entonces, ahora, me cambiaste las reglas. Exacto, y arrancábamos, Ángel, con el número de espacios políticos que se van a elegir, porque si en estos días elegir el método para seleccionar al candidato a la presidencia del Frente Amplio por México está siendo increíblemente complejo, imagínate lo que va a ser, si es que se elijan los 1,600 y cacho cargos adicionales a nivel municipal, a nivel estatal, las diputaciones federales. Se antoja muy complicado que pueda haber un frente amplio, ¿no? Literalmente hablando, pareciera que se podrán poner de acuerdo para el candidato o candidata presidencial, que quizá en algunas de estas nueve entidades también pudiera haber candidato, pero no en todas. Y de ahí para lo demás se ve muy difícil que los gobernadores de los partidos gobernantes en las entidades donde todavía gobierna alguna fuerza política distinta a Morena, que forma parte de este frente, quieran soltar las candidaturas para que se decidan a manera de tómbola en las dirigencias en la Ciudad de México. Y vamos a ver del otro lado también un asunto bien interesante. Es una dinámica habitual cuando se dan elecciones donde hay presidente de la República y cuando hay un candidato fuerte o hay un partido que tiene solidez, vemos como mucha gente vota en automático por el mismo partido. Entonces tendrá que ser pues una tarea adicional por parte de los partidos, tanto quien es el partido oficial en este momento como la oposición, trabajar buenos perfiles para que la gente trate de dividir su voto. Y entonces, porque además también la oposición tendrá que trabajar en tener cámaras fuertes y presencia fuerte dentro de esas cámaras, porque si no, se los van a llevar al baile. Así es, y no hay un perfil, Ángel, o sea, lo vemos, hay 14 anotados. Todavía incluye, o sea, quitando a los autoexiliados del proceso, que ya se bajaron, quedan 14 anotados, es muchísimo. O sea, encontrar un perfil, se puede diluir la unidad, la fuerza que pudiera tener este frente en la atomización de un perfil que tendría que ser más único. Sí. Pareciera hoy que se subió a la ola por el tema de que no la recibieron en la mañanera y ganó su amparo, Xóchitl Gálvez. Y funcionó, ahí está, ¿no? Pero es un perfil que incluso a la dirigencia del PAN tampoco le parece llenarle el ojo totalmente, o sea, ya trae resistencia en su primer frente que tendría que ser el empuje del partido originario del que tendría que salir. Entonces, a ver, no se ve sencillo, pero sin duda lo que tú decías al principio es muy cierto, recupera o la oposición finalmente se sube a los titulares de los medios de comunicación en este país, da señales de vida, tiene pulso, sale de terapia intensiva,
y eso es positivo para la democracia mexicana, ¿no? ¿Qué se tendrá que revisar al tiempo? Bueno, pues las normas electorales, porque es claro que todos, absolutamente todos las están violando. Sí. Todos es todos. Eso era en lo que incidíamos también en el noticiario más temprano. Queriendo y no, pero hay una ley o unos tiempos que establece el INE, que hoy todo el mundo se ha brincado, que obviamente dicen que no son campañas, pero bueno, pues la ciudadanía no somos tontos. Sabemos que las corcholatas están en campañas en este momento y sabemos también que a partir de la semana que entra lo harán también los aspirantes de la oposición. Entonces, pues es una ley que no funciona y es como el letrero de no pise el pasto, pero todo mundo pues ya se llevó a las carambas el césped, porque todos están pasando por donde no deberían pasar. Así es, y todo es inédito, Ángel. Vamos a ver este adelantadísimo proceso, qué efectos tienen los ciudadanos, sí. Que dicho con todo respeto a partidos, asociaciones de sociedad civil, corcholatas, precandidatos y demás, ya nos están cansando y todavía falta mucho camino por delante, el punto, ¿no? También. Tienes toda la razón. El fastidio y el hartazgo de la ciudadanía es algo en lo que no han reparado y que muchos, yo decía también cuando arrancó este proceso, ahorita todo el mundo bien contento y viendo cómo van moviéndose las corcholatas la semana pasada. Vamos a ver después, cuando pase la novedad, a la gente qué tanto le va a importar, que yo creo que es esquina con nada, cómo vayan avanzando las campañas, y me parece que del otro lado también va a ser lo mismo, pero bueno, ya lo estaremos analizando. Ya lo veremos, estimado Ángel. Fernando Ortiz Proal, siempre es un gusto recibirte. Un placer estar aquí, Ángel, y que tengas un excelente jueves. Fernando Ortiz Proal con ustedes como cada jueves, 7:45, regreso enseguida contigo.